Hoy van a tener la clase con la profesora Gabriela Geroni de Facultad de Agronomía, que bueno, se especializa con el tema de estructuras reproductivas en plantas, así que es un privilegio y bueno. Muchas gracias, Gastón, por semejante presentación. Bueno, sí, justamente mi línea de investigación es en biología reproductiva y justamente trabajando a nivel de flores para ver todo lo que ocurre ahí a nivel de la biología de la flor para que dé frutos y semillas. Y mi línea de trabajo específica, la que dirijo, es en frutales nativos, en Arasá y Teresa de Monte. Pero bueno, en el marco de otros proyectos de Facultad de Agronomía, también he trabajado con olivo, ahora estoy trabajando con yerba mate, con maíz, con soja. Así que bueno, a partir de ahora estamos en contacto si se les ocurre alguna tarea en referencia. Y bueno, el tema que vine a contarles un poquito es esto, el ciclo biológico de las angiospermas, cómo ocurre. Es un tema que ustedes ya han venido tocando lateralmente, ¿verdad? Porque el ciclo biológico es algo que caracteriza a las plantas, ¿verdad? Entonces, en la clase de hoy, el contenido de la clase de hoy, no pasó. Ahí. ¿Y qué le Está bien. Entonces, perdón, ¿los que están virtual me están escuchando bien? Sí, todo bien. Bárbaro, entonces me quedo en esta posición. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver un poco la definición del ciclo biológico en general, cómo es el ciclo biológico para organismos vivos, cómo ese ciclo biológico ocurre en las plantas, y después nos vamos a dedicar al grupo de las angiospermas, al grupo de las plantas con flores, ¿verdad? Que es el tema principal. Entonces, el ciclo biológico de un organismo vivo es este círculo imaginario que se da desde que nace un organismo, crece, se desarrolla y alcanza su madurez reproductiva para dar estructuras reproductivas similares a las que le dieron origen y engendrar un nuevo individuo. ¿Sí? Esto que es un círculo, en realidad es un círculo que se va trasladando en el tiempo, es un círculo imaginario, ¿verdad? Esto ocurre en todos los seres vivos y es la forma de que las especies se perpetúen en el tiempo y en el espacio. Y en las plantas y en otros organismos, esa madurez reproductiva puede darse por dos vías, ¿sí? Porque las plantas pueden reproducirse en forma asexual o en forma sexual. ¿Qué implica eso? En la forma de reproducción asexual en las plantas, un organismo tiene su madurez reproductiva cuando es capaz de fragmentar alguna parte de su cuerpo y a partir de un órgano formar individuos iguales al que lo generó, ¿sí? Y esto tiene una particularidad muy especial porque estas nuevas plantas, estos nuevos organismos están formando a partir de células somáticas del cuerpo de la planta. Esas células diploides son capaces de reproducirse mitóticamente. ¿Se acuerdan de la mitosis? Esa división celular donde se originan dos células hijas iguales a la célula madre. Entonces hay una reproducción de células somáticas y se originan plantas que son iguales genéticamente a la planta madre, ¿sí? Lo que llamamos clones popularmente, ¿verdad? Cuando un organismo alcanza su madurez reproductiva sexual, cuando este organismo puede formar las células gaméticas, que son las células de la reproducción sexual, ¿verdad? Un gameto masculino y un gameto femenino. En las plantas, estos gametos masculino y femenino, en las primeras plantas se formaban dentro de estructuras especializadas, que son los gametangios. Los anteridios forman los gametos masculinos y los arquegonios forman los gametos femeninos, ¿sí? Y de alguna manera estos gametos tienen que unirse para formar esa primera célula de un nuevo individuo que es el cigoto, ¿verdad? Y a partir de ese cigoto es el que se divide mitóticamente para formar un nuevo individuo. Entonces, en los organismos que se reproducen sexualmente, y el modo de reproducción sexual implica la fusión de células gaméticas.
masculinas y femeninas. Esas células, para unirse y mantener la carga genética, ¿sí? El número cromosómico de la planta madre, tienen que tener la mitad, ¿verdad?, de la carga de cromosomas, así que son células haploides en vez de diploides. Y además tiene la característica de que estamos combinando material genético masculino y femenino, ¿verdad? Y esto implica que esta vía de reproducción es una vía de reproducción que incrementa la variabilidad genética en las poblaciones. ¿Sí? ¿Queda claro estas definiciones de asexual y sexual? Bien, entonces, en los ciclos de vida sexual de los distintos organismos vivos, hay dos procesos que están implícitos en estos ciclos de vida, y son esos dos que están marcados con amarillo: la fecundación, la unión de los gametos, pero también la meiosis, ¿verdad? Porque de alguna manera esas dos células que se forman son haploides, ¿sí? Tienen que ser haploides, para mantener la carga cromosómica de las células madre. Nosotros estamos muy adaptados al ciclo biológico de los animales, especialmente de los mamíferos, porque es nuestro modo de reproducción. Entonces, en los animales, en los mamíferos, el individuo, o los individuos son diploides, ¿verdad? Esta es la única generación que existe en este ciclo de vida. Las células gaméticas, que son haploides, se forman por el proceso de división celular, que es la meiosis, donde se forman, a partir de cada célula diploide, 4 células haploides diferentes, dada la segregación del material genético de los cromosomas que se da en la meiosis, y esos gametos, masculino y femenino, tienen que unirse para formar el cigoto en el proceso de fecundación, y por divisiones mitóticas dan un nuevo individuo, ¿verdad? Entonces, en los animales, en los mamíferos, tenemos una sola generación en este ciclo, que es diploide, es la célula que produce los gametos, y esos gametos son producidos por meiosis, ¿verdad? Las únicas células haploides que hay en este ciclo, ¿quiénes son? Los gametos, ¿verdad? En el grupo de los hongos y algunos protistas, fíjense lo que se da. La generación que domina este ciclo, el individuo pluricelular, es haploide, ¿sí? Es haploide, entonces al momento de reproducirse sexualmente y tiene que producir gametos haploides, ¿cuál es el proceso de división celular que se estará dando para mantener la misma carga cromosómica? ¿Mitosis o meiosis? Mitosis, ¿verdad? No puede ocurrir meiosis a partir de células haploides. Entonces, en estos organismos, ese individuo haploide forma los gametos de forma haploide y se unen en el proceso de fecundación, dando el cigoto, esta célula que restablece la condición de haploide, pero fíjense que rápidamente ese cigoto entra en meiosis. O sea, la única célula que tiene esta haploidía es el cigoto. Rápidamente forma células haploides, que son las que se van a dividir mitóticamente para dar este organismo de los hongos y de los protistas. ¿Sí? Entonces, la generación que domina es haploide, los gametos se forman por mitosis, ¿verdad? Y la única célula diploide es el cigoto, que es la célula que se divide por meiosis para dar las células somáticas que van a formar el individuo. ¿Sí? ¿Qué ocurre en las plantas? En las plantas vamos a tener 2 generaciones. En las otras 2 teníamos una generación, ¿sí? En los animales una diploide, en los hongos y protistas una haploide. En las plantas tenemos 2 generaciones, la haploide, que es el gametofito, y la diploide, que es el esporofito. ¿Sí? El gametofito está formado por un conjunto de células haploides, y el esporofito está formado por un conjunto de células diploides. Gametofito es la planta productora de gametos, ¿sí? Fito es plantas, gametos, células gaméticas,
una planta haploide que va a formar gametos haploides, la única vía que tiene para formarlos es la mitosis, ¿verdad? Esos gametos, por fecundación, se van a unir, forman el cigoto diploide, y este cigoto se va a dividir mitóticamente para formar este otro individuo que está presente en las plantas, que es el esporofito. El esporofito es un organismo pluricelular, podrá tener mayor o menor desarrollo, y es la planta productora de esporas, como lo dice la etimología de su nombre, ¿sí? Planta productora de esporas. Y si las esporas son haploides, que es el otro tipo de célula reproductiva que aparece en las plantas, esas células en un organismo diploide, ¿por qué proceso de división celular se van a formar? Por meiosis, ¿verdad? El proceso de división reduccional para llevar la carga diploide a la condición haploide. Y esas esporas son las que se dividen mitóticamente para formar un nuevo gametofito. Esta alternancia de generaciones pluricelulares, esporofito y gametofito, es lo que define a las plantas, ¿sí? Al ciclo de vida de las plantas. Y, como han visto hasta ahora, las plantas son organismos vivos que tienen células eucariotas formando sus cuerpos, que son seres macroscópicos, que son autótrofos, ¿verdad? Y que tienen todos estos pigmentos para realizar la fotosíntesis y la elaboración de sus propios alimentos. Se caracterizan por ser organismos sésiles, ¿verdad? Que viven fijos a un sustrato. Y lo otro que caracteriza a este grupo de organismos es justamente esa alternancia de generación, ¿verdad? Entonces, ese ciclo de vida va a aparecer en todas las plantas terrestres, que llamamos embriofitas, ¿verdad? O sea, plantas que tienen embrión. Esto es el embrión. ¿Qué es el embrión para ustedes? Exactamente. Y es esa planta pequeña, ese esporofito jovencito, o sea, luego que se forma el cigoto, que empieza a dividirse, va a empezar a desarrollar un nuevo esporofito. Estas primeras etapas de desarrollo del esporofito es el embrión, ¿sí? Y está en todos estos grupos de plantas terrestres que vemos en este árbol filogenético simplificado de las plantas terrestres, y que vemos las imágenes ejemplificadas ahí en la guarda de la izquierda. Todas estas plantas tienen esa primera etapa de desarrollo del cigoto, que está cuidada, albergada de alguna manera en algún órgano que los protege en esas primeras etapas de desarrollo. Que las briofitas, licofitas, polipodiópsidas, son justamente esos gametangios, esos arquegonios donde se formó el cigoto, pero ya después en gimnospermas y angiospermas aparece la semilla, ¿verdad? Como gran estructura de protección de ese embrión y de dispersión de ese embrión. En este árbol filogenético vieron que en los nodos van apareciendo las grandes novedades evolutivas de las plantas, ¿verdad? Muchas características tienen que ver con la anatomía de las plantas que permitieron a estas plantas salir de del agua donde se originaron a conquistar el ambiente terrestre, y la aparición de la cutícula, ¿verdad?, o de tejidos vasculares diferenciados fueron novedades anatómicas, morfológicas del cuerpo de la planta fundamentales para adaptarse a la vida terrestre. Pero fíjense que otras características de la adaptación a la vida terrestre de las plantas tienen que ver con el ciclo biológico, como esto, ¿no? La aparición de gametangios y esporangios, como estructuras reproductivas que forman los gametos y las esporas, la aparición de semillas, y, como vamos a ver en las angiospermas hoy, la aparición de las flores, los carpelos y el evento de la doble fecundación, ¿sí? Así que algo que me importa que les quede claro es esto, que parte de la definición del grupo de las plantas pasa por el ciclo biológico, por esta alternancia de generaciones que está presente en todos los grupos de plantas. En algunas plantas, bien, esta.
Entonces, esta alternancia está definida por esta aparición de dos tipos de células reproductivas en las plantas. Las esporas y los gametos, ambas son haploides, ¿verdad? Los gametos se unen en el proceso de fecundación, producen un cigoto con el que restablecen la condición de haploide. Por mitosis, ese cigoto va a formar ese embrión, ese esporofito joven, y cuando se desarrolla el embrión, forma la otra generación que es el esporofito diploide. ¿Sí? Ese esporofito es la planta productora de esporas, y esas esporas se van a formar por meiosis en estructuras especializadas que son los esporangios, y esas esporas mitóticamente se dividen y forman la nueva generación, el gametofito. ¿Sí? Y ese gametofito haploide solo por mitosis puede formar los gametos. Un error en el que se suele incurrir habitualmente es trasladar el ciclo biológico de los animales al de los vegetales, ¿no? Y tratar de hacer homologías que no pueden hacerse. Por ejemplo, como el origen de los gametos, ¿sí? Que en los animales, como vimos, es por meiosis, y acá en las plantas los gametos se originan por mitosis, ¿verdad? Porque los origina el gametofito, que es haploide. Y la otra cosa es que el gametofito, que en esta tendencia evolutiva que han seguido las plantas terrestres, es que el gametofito se va reduciendo en tamaño y va a quedar hasta escondido dentro del esporofito, como vamos a ver hoy en las angiospermas, se invisibiliza el gametofito. Pero ustedes lo tienen que restablecer y decir, está, y lo tengo que reconocer en el ciclo biológico de las plantas, ¿verdad? Entonces, salvadas esas diferencias entre plantas y animales, vamos a introducirnos en el ciclo de las plantas, que se caracteriza por tener alternancia de generaciones, y es lo que define en parte a las embriófitas. Esas dos generaciones, en algunos grupos de plantas, como los musgos, nosotros podemos visibilizarlas, ¿verdad? Y estos musgos que nosotros vemos creciendo en lugares sombríos y húmedos, esa planta que nosotros vemos macroscópicamente es el gametofito, ¿sí? Es la generación que domina. El cuerpo de estos musgos está formado por muchas células con un contenido haploide, ¿sí? Por lo tanto, estas son las plantas productoras de los gametos masculinos y femeninos, y lo hacen en estructuras especializadas que son los gametangios, que aparecen entre estas hojas que vemos en los musgos. Habrán visto que en determinados momentos del crecimiento de los musgos aparece esa otra estructura que vemos a la derecha, que es como un filamento con una pequeña cabecita. Eso es el esporofito, ¿sí? Una vez que ocurre la fecundación sobre el gametofito, ese cigoto se desarrolla formando ese esporofito muy simple, que es solo un filamento con un esporangio arriba para formar las esporas, ¿sí? Y esas esporas son liberadas al medio y crece un nuevo gametofito, ¿sí? Entonces, acá nosotros podemos visualizar las dos generaciones, y la generación dominante es el gametofito. En los helechos, que es otro grupo de plantas que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro entorno, se invierte el desarrollo de la generación. Y es algo que persiste después en gimnospermas y en angiospermas, como vamos a ver hoy en el detalle de las angiospermas. Las plantas que nosotros vemos macroscópicamente, la planta de helechos es el esporofito, y de hecho ustedes habrán visto aparecer en vez de las hojas esas estructuras que parecen un polvito. Bueno, esos son los esporangios, donde se producen las esporas, ¿verdad? El esporofito forma esporangios como estructuras reproductivas. Dentro de esos esporangios están las células productoras de esporas, que por meiosis producen muchas esporas haploides. Y esas esporas son las que se liberan al medio para formar gametofitos, que son muy simples, son estos que vemos acá, estas hojitas verdes que crecen sobre la superficie del suelo, pero que buscándolas se encuentran y vemos las dos generaciones separadas, ¿verdad? El esporofito y el gametofito muy simplificado, ¿sí? Ese gametofito simplificado es el que forma los gametangios, que van a formar los gametos, y ahí ocurre la fecundación para formar ese cigoto, un nuevo esporofito, ¿sí? Entonces, hasta
musgos y helechos nosotros podemos visualizar esas dos generaciones en forma separada, como cuerpos separados, pero ya desde helechos entonces es la tendencia que el esporofito es la generación más desarrollada y el gametofito empieza a simplificar, ¿sí? A simplificarse de tal manera de que reduce el número de células que lo forman, y en algunos casos queda retenido por el esporofito, no lo vemos externamente. Y eso ya nos empieza a complicar la cosa, pero la idea es que refloten la idea de estas dos generaciones. Entonces, vamos a dedicarnos, ¿tienen dudas hasta ahora de esta alternancia de generaciones y las células reproductivas que aparecen en cada una de esas generaciones? Bien. Nos vamos a dedicar entonces a ver cómo es el ciclo biológico en las angiospermas, un grupo de plantas que justamente la generación dominante es el esporofito, por lo tanto tiene que tener esporangios para producir las esporas, y esas esporas se producen a nivel de las flores, ¿sí? Estas flores que definimos como un tallo de crecimiento definido, donde los entrenudos se han acortado y los nudos están muy próximos entre sí, y en esos nudos se disponen hojas modificadas que van a formar los distintos ciclos o verticilos de la flor, ¿sí? De afuera hacia adentro contamos 4 verticilos, ¿verdad? El más externo es el cáliz, que está formado por hojas modificadas que se llaman sépalos. Le sigue el verticilo corola, formado por hojas modificadas, que son los pétalos. Luego está el androceo, el verticilo androceo, formado por hojas modificadas, que son los estambres. Y el verticilo más interno es el gineceo, formado por hojas modificadas, que son los carpelos, ¿sí? Justamente a nivel del androceo y del gineceo es que están los esporangios de estas plantas. En las angiospermas, también en las gimnospermas y en algunos helechos, hay 2 tipos de esporas, ¿sí? Hay microesporas y megasporas. Y por lo tanto, estas hojas van a llevar los 2 tipos de esporangios. Los estambres van a llevar los microesporangios y los carpelos los megasporangios. ¿Sí? Micro y megasporangios, formadores de microesporas y megasporas respectivamente. Los microesporangios. Ahí están, mira, ahí apareció el nombre. En los estambres, en la porción de las anteras, están los microesporangios. Por lo tanto, esos estambres, esas hojas modificadas, también se les llama microesporangióforos. O sea que foros es llevar, que llevan los microesporangios. Y las hojas carpelares son las que llevan los megasporangios, ¿sí? Y por eso se les llama megasporangióforos. Ahí tenemos un detalle de estas flores, ¿verdad? Mostrando el androceo. El androceo, entonces está formado por hojas modificadas que se llaman estambres, y a nivel de cada estambre distinguimos estas 2 porciones. Una basal, que es el filamento, y una porción apical, que es la antera, ¿verdad? Justamente en esa porción de la antera, si nosotros cortamos transversalmente esa antera, aparecen 4 sacos, ¿sí? 4 lóculos cargados de granos de polen cuando esta antera está madura. Esos sacos polínicos que están ubicados ahí en la antera son justamente los microesporangios, o sea, el lugar o los órganos que van a producir las microesporas de este esporofito, ¿sí? Sacos polínicos, obviamente lo que nosotros vemos finalmente salir de ahí son los granos de polen. Y mal o bien, en alguna flor los hemos visto, ¿verdad? Salir esos granos de polen de las anteras de estos estambres. Pero previamente, antes de que salgan esos granos de polen, está la formación de microesporas, ¿sí? Que es lo que vamos a comentar ahora a continuación, ¿sí? En las anteras muy jóvenes, cuando la flor se está desarrollando a partir de los meristemas reproductivos,
a nivel de los sacos polínicos se va a rellenar de células precursoras de las esporas que llamamos células madres de microesporas, ¿sí? Que es lo que está arriba en el esquema. Entonces, cada uno de esos sacos polínicos va a quedar cargado de células diploides, que son las células madres de microesporas. Cada una de esas células madres de microesporas va a entrar en meiosis y nos va a dar 4 microesporas hijas haploides, ¿sí? Que es el producto de la meiosis. Así es la formación de microesporas dentro del saco polínico. Ese envoltorio amarillo que está representado en ese esquema que dice calosa es justamente una sustancia que recubre a las células madres de las microesporas en los sacos polínicos y que hace que cuando aparece esa envoltura de calosa, todas las células madres entren en meiosis al mismo tiempo, ¿sí? Y para que se separen esas microesporas de la calosa, porque inicialmente quedan contenidas en esa calosa, es necesario que aparezca una enzima calasa que disuelve la calosa y quedan todas individualizadas, ¿sí? Entonces, así ese saco polínico pasa a estar relleno de microesporas haploides. ¿Se acuerdan que lo que se forma a partir de división de una microespora, qué generación es? Si vamos a lo que veíamos, miren los esquemas que tienen ahí, que veo que tienen impreso. Todo lo que se forma por división de una espora es, ¿qué generación? Es la generación haploide, que ¿cómo se llama? ¿Gametofito o esporofito? Gametofito. Entonces, todo lo que se forme a partir de la división de estas microesporas va a formar gametofito masculino, ¿sí? Las microesporas forman gametofito masculino. Ese gametofito masculino es el grano de polen. Esas microesporas se van a dividir, van a tener muy poquitas divisiones y cada una va a formar un gametofito masculino que es el grano de polen. ¿Sí? Cada una de las microesporas, que es lo que tenemos representado ahí arriba, se va a dividir para formar dos células, la célula vegetativa y la célula generativa. ¿Sí? Una mitosis y dos células. La célula vegetativa va a quedar siempre contenida dentro del grano de polen y la generativa va a tener una división más para formar los dos gametos masculinos, ¿sí? Porque este gametofito masculino es el que forma las células gaméticas masculinas. Esas dos mitosis que tiene la microespora forman todo el gametofito masculino en las angiospermas. Fíjense que es el máximo grado de simplificación de gametofito, ¿sí? Aún el femenino tiene alguna célula más. Esto es el gametofito más simple que hay en la naturaleza. Son solo 3 células cuando está totalmente maduro. ¿Sí? ¿Puedes repetir el ruido de las células generativas? No llegué a notarlo. Ahí está. Cada microespora de esas que se separan de la tétrada, luego de la meiosis, va a seguir esta división, ¿sí? Que lo que está representado acá es que el núcleo de la microespora se va a ubicar en una posición lateral para entrar en la mitosis y tener una mitosis que da esas dos células, la vegetativa y la generativa, ¿sí? La vegetativa va a quedar así, como tal, y es la generativa la que va a tener una segunda división mitótica y va a formar los dos gametos masculinos o anterozoides. ¿Sí? Y el grano de polen, además, queda formado por esto que vemos en la imagen, que es la cubierta del grano de polen. Es una cubierta muy resistente, y de hecho habrán escuchado que los granos de polen se acumulan en los sedimentos, y se encuentran en los sedimentos que se generaron hace millones de años, y que pueden ser analizados esos estratos, y ver el contenido polínico o de esporas que hay ahí, reconstruir la flora que existió sobre la Tierra hace tanto tiempo, ¿sí? Y eso está dado porque esta cubierta que tienen los granos de polen es sumamente resistente, no se degrada con la degradación orgánica, es resistente a los ácidos,
y se mantiene como que fueran exoesqueletos, ¿verdad?, de estos organismos. Y además, esta exina, esta cubierta de grano de polen, tiene esta particularidad tiene ornamentaciones muy características, que se caracterizan a nivel de familia, a veces de género. Los granos de polen tienen un tamaño y una forma muy particular que nos dan todas estas fuentes de caracteres taxonómicos para poder asociarlos con distintos grupos de plantas, ¿sí? Entonces, esto que vemos acá, el grano de polen, es lo que representa el gametofito masculino en las angiospermas. Una estructura sumamente simplificada, ¿no?, con 3 células cuando está totalmente madura, o sea, una célula vegetativa y los 2 gametos masculinos. Eso es el grano de polen o gametofito masculino totalmente desarrollado. Esto que vemos acá de la condición bicelular y tricelular de los granos de polen hace referencia a en qué estado está el grano de polen cuando sale de los sacos polínicos, cuando se abre, cuando es liberado de las anteras. En la mayoría de las plantas, los granos de polen son liberados en este estado bicelular, con la célula vegetativa y la generativa, ¿sí? Y la formación de los gametos, o sea, esa siguiente división de la célula generativa para formar los gametos, se da cuando el grano de polen llega al pistilo de la flor. ¿Sí? Ahí termina de desarrollar las células gaméticas. Pero hay algunos grupos de plantas que ya es liberado el grano de polen de los sacos polínicos en estado tricelular, o sea, con la división de la célula generativa para formar los 2 gametos, formando los 2 gametos, ¿sí? Los 2 gametos son las células que obviamente van a participar en la fecundación, en esta doble fecundación que caracteriza a las angiospermas. La célula vegetativa, ¿saben qué función cumple? ¿Lo vieron alguna vez por ahí? ¿El qué? No, en el endosperma van a participar uno de los gametos masculinos. ¿Cómo es que se va a producir? ¿Qué hace el grano de polen cuando llega al pistilo de la flor? Eso mismo, el tubo polínico. Eso mismo, el tubo polínico es producido por la célula vegetativa. Esa célula vegetativa lo que hace al llegar al pistilo es alargarse, alargar su pared y su membrana y dirigir todo el contenido que tiene el grano de polen hacia allá abajo, hacia el megasporangio que está donde está esperando el gameto femenino. Tubo polínico. ¿Sí? Entonces, esta célula vegetativa es una célula que tiene todas las baterías para rápidamente formar un tubo polínico. Y es un esfuerzo importante para una célula. Fíjense que es una célula que tiene que multiplicar muchísimo el tamaño para alargar, ¿no? Si allá han estado mirando flores, ¿vieron lo que es el estilo de la flor en relación a un grano de polen, ¿no? Es esa célula que tiene que aumentar la pared tantas veces como para llegar hasta allá al fondo del ovario. Entonces tiene mucho dictiosoma, aparato de Golgi, que es el organelo formador de membrana y pared, tiene muchas mitocondrias para hacer una respiración rápida y tiene muchas vacuolas con almidón para tener muchos nutrientes y energía para hacer ese proceso rápidamente. ¿Sí? Bien, entonces esos granos de polen que llevan los gametos masculinos tienen que ser trasladados de donde son producidos, desde los sacos polínicos, hasta el pistilo de la flor. ¿Sí? Si bien este gametofito masculino es una estructura muy resistente y muy bien adaptada a cuidar todo su contenido, el contenido que lleva en su interior, es una estructura inmóvil. Entonces necesita un vector que lo traslade. Puede ser un vector abiótico, frecuentemente es el viento, o a veces el agua, pero lo más frecuente es encontrar como vectores a animales y fundamentalmente el grupo de los insectos. Es un grupo que ha coevolucionado con las angiospermas para transportar los granos de polen, y las flores se han ido adaptando en su morfología y en la oferta de recursos para esos polinizadores, en el despliegue de
señales de advertencia, de atracción para esos polinizadores para que efectivamente realicen el traslado de polen de los sacos polínicos hasta el pistilo de la flor. A veces dentro de las mismas flores es necesario que haya un vector que lo traslade, o que traslade los granos de polen a flores, a otras flores de la misma planta, y lo que han tendido más a desarrollar las plantas es que ese polen se vaya para flores de otros individuos para que la fecundación sea cruzada entre plantas distintas, con genéticas distintas, y justamente lo que veíamos de la reproducción sexual, maximizar esta recombinación de caracteres e incorporar variabilidad genética a las poblaciones, ¿sí? Entonces, estos insectos, si vemos lo que ha sido la diversificación de las angiospermas en el Cretácico, justamente coincide con la gran también explosión y diversificación de los insectos y las morfologías de flores, esa enorme diversidad de formas florales y colores florales que encontramos en las angiospermas está íntimamente relacionada al hábito de estos polinizadores que actúan en las flores, en el proceso de polinización. No son solo los insectos los que actúan, también tenemos aves, ¿verdad?, que son polinizadores frecuentes, y también tenemos algunos mamíferos como los murciélagos. Obviamente las flores, las morfologías florales que interaccionan con cada uno de estos grupos difieren de acuerdo a la forma que el polinizador puede cosechar, sobre todo el néctar, que es el recurso renovable que la flor ofrece para recompensar a los polinizadores, ¿no? Entonces, obviamente las flores que son visitadas por abejas o por dípteros, por moscas, son flores de tubos cortos, ¿verdad? Son insectos que tienen lenguas de longitud corta, entonces el néctar que está generalmente se aloja en lo más profundo de la corola, solo puede ser cosechado por insectos de lengua corta, pero las flores que son visitadas por mariposas, que tienen esas largas espiritrompas, entonces pueden recurrir a corolas que tienen tubos más profundos. Obviamente el néctar está en el fondo de esos tubos. Y por ejemplo, las flores que son visitadas por hormigas, como polinizadores, son flores abiertas, ¿verdad?, donde el néctar está dispuesto así como en un plato para que las hormigas recorran la flor y cosechen el néctar, ¿sí? También está la relación con polinizadores diurnos y nocturnos, ¿verdad? Los murciélagos son polinizadores nocturnos que visitan flores bien consistentes y grandes, consistentes de urgencia y de tamaño. Y dentro de las mariposas también tenemos polinizadores nocturnos, las polillas, que es un grupo importante de polinizadores. Bien, a donde tiene que llegar ese polen justamente es al gineceo y a esa porción del gineceo apical que es el estigma, ¿verdad? Que es una región muy chiquita del gineceo de la flor, pero bien importante por todo lo que ahí sucede, ¿verdad? Esa superficie es la receptora de los granos de polen, que son transportados por los polinizadores. Esa zona va a ser la que le va a dar las condiciones al grano de polen para que pueda germinar. Esos granos de polen, cuando salen de los sacos polínicos, salen deshidratados, y de hecho para que la antera se abra se tiene que deshidratar para que se abran los sacos polínicos y liberen los granos de polen. Entonces ese grano de polen que viene deshidratado va a caer sobre el estigma de la flor y se va a encontrar con un fluido, que es la secreción estigmática, que aparece cuando efectivamente el estigma de la flor está apto para que germine el grano de polen. Eso no es a lo largo de todo el tiempo de vida de la flor, se da en un periodo acotado, y es algo que las flores han podido, y las distintas especies, han podido regular para decir, bueno, yo acepto que venga este polen y no este otro. Entonces, ese fluido estigmático lo primero que hace es hidratar al grano de polen y reactiva las células que tiene en su interior, ¿sí? Reactiva las células que tiene en su interior, y en la reactivación
está la emisión del tubo polínico que tiene que atravesar el estilo de la flor y llegar al ovario, ¿sí? Que es la porción del gineceo donde están los megasporangios. Esos megasporangios son los óvulos. Esos óvulos que se disponen en los bordes de las hojas carpelares, están unidos a los bordes de las hojas carpelares, a la zona que se llama placenta, que si nosotros abrimos el ovario, lo encontramos como estas estructuras redondeadas, y que si los cortamos longitudinalmente, básicamente tienen aquella estructura que vemos en la imagen de la derecha, ¿sí? Es una estructura globosa que en el interior tiene un tejido parenquimático, que se llama nucelo o nucela, y está recubierto generalmente por dos, puede haber una, a veces tres, pero dos tegumentos es lo más habitual que encontremos cubriendo ese óvulo. Y esos dos tegumentos no se fusionan totalmente, sino que dejan un poro, una apertura, que es el micrópilo o micrópilo, ¿sí? Y cada uno de esos óvulos está unido al borde del carpelo por esa base que se llama funículo, ¿sí? Obviamente esto también son hojas modificadas, como todas las piezas que forman las flores, y por ese funículo entra un haz vascular que se va a introducir por el óvulo, va a ir a inervar los tegumentos y va a alimentar todos los eventos que ocurran ahí adentro del óvulo, ¿sí? Y la zona donde se ramifica la vascularización es eso que está nombrado allá arriba, la chalaza o calaza, que coincide con la base de los tegumentos, ¿sí? Entonces, esta estructura, este tejido parenquimático recubierto por los tegumentos, es el megasporangio, y es donde se va a formar la megáspora, ¿sí? A partir de una célula madre de megáspora, ¿sí? Esta es la estructura diploide que representa el megasporangio del esporofito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí adentro de ese nucelo? Se va a desarrollar una célula madre de megáspora, a diferencia de lo que veíamos en el saco polínico, que había muchísimas células madres de megáspora. Acá se desarrolla una sola, ¿sí? Una sola, en un óvulo muy jovencito. Los óvulos empiezan a desarrollarse, a emerger de los bordes de los carpelos, y cuando ese óvulo es muy jovencito, se destaca una célula madre de megáspora. Esa célula madre de megáspora se divide por meiosis y forma la tétrada de megásporas hijas haploides. A diferencia de lo que veíamos en la microesporogénesis, acá solamente una de esas megásporas se va a mantener como funcional, las otras degeneran, y es lo que está representado, ¿verdad?, con esas 3 megásporas más chiquitas en el dibujo de arriba de la derecha. Esas 3 megásporas más chiquitas quiere decir que se están reduciendo, están degenerando, y solo una permanece como megáspora funcional. Y entonces todo lo que se forma por división de esa megáspora funcional va a formar el otro gametofito, el gametofito femenino, ¿sí? Esa megáspora funcional sigue la serie de divisiones que vemos en la imagen de abajo, ¿sí? Esta megáspora funcional solo se va a dividir 3 veces por mitosis. ¿Sí? En la microespora, ¿se acuerdan? 2 veces, para dar la vegetativa y la generativa, y después la generativa a los 2 gametos. Acá va a tener una primera división que forma 2 núcleos, y en el centro está marcado ese círculo blanco, es una vacuola que se forma para polarizar esos 2 núcleos. Ubicados ahí esos 2 núcleos tienen la segunda división, y se forman 4 núcleos, y después se da la tercera división, y se forman 8 núcleos, 4 que quedan en cada polo, ¿sí? Y va a migrar un núcleo de cada uno de esos polos, que es lo que se muestra en esta imagen, y cuando están en esa posición los núcleos, ahí se van a formar las paredes celulares,
¿sí? Porque hasta ahora eran divisiones mitóticas de núcleos libres, sin formación de pared, o sea, todo estaba quedando en la pared de la megáspora funcional. Y entonces se forman esto, 3 células en este polo micropilar, 3 células en el otro polo chalazal, y una gran célula que tiene los 2 núcleos que migraron de cada polo y que van a terminar fusionándose, que es lo que está representado acá. ¿Sí? Entonces, esta célula que está marcada de rosado, más grande, es el gameto femenino, es la ósfera, que queda en el medio de estas 2 células laterales, que son las sinérgidas. En el otro polo, estas 3 células se llaman antipodales, y esta gran célula central, que queda con un núcleo formado por la fusión de 2 núcleos, es la célula media o central. ¿Sí? Entonces, de aquellos 8 núcleos que se habían formado, quedan definidas 7 células, ¿verdad? 6, las 3 de cada polo, que son haploides, ¿verdad? Porque vienen de la división de la megáspora haploide. Y la gran célula central queda con un núcleo que es producto de fusión de 2 núcleos haploides, o sea que es una célula diploide. Y esta es la estructura del gametofito femenino llamado saco embrionario de las angiospermas. ¿Sí? Una estructura formada por 7 células, con 8 núcleos, donde 6 de sus células son haploides, y una de ellas es el gameto femenino, la ósfera, y una célula, la más grande, la central, está formada por esos 2 núcleos que se fusionan y por lo tanto es diploide. Y esto va a ser importante para cuando lleguen los 2 gametos masculinos, buscando el gameto femenino, uno se va a unir con la ósfera y el otro se va a unir con la célula media, con esa célula diploide. Y ahí sí se va a formar el endosperma. ¿Sí? Esa es una de las novedades evolutivas de las angiospermas, la doble fecundación. Estos 2 gametos masculinos que vienen en el tubo polínico efectivamente tienen un rol, se van a unir, a fusionar con otras células. Una para formar el cigoto y otra para formar la célula precursora del endosperma. ¿Sí? Y eso es lo que pasamos a explicar ahora. ¿Sí? Llega entonces los granos de polen por el proceso de polinización al estigma, ¿verdad? Un grano de polen que en estado bicelular llega con la célula vegetativa y la generativa. Si llega en ese estado, justamente cuando llega el estigma, la célula generativa se divide para formar los 2 gametos masculinos y que estén prontos para realizar la fecundación. Se reactivan los granos de polen en el estigma por esa hidratación que les contaba, y la célula vegetativa empieza a producir pared, membrana celular, y alarga su pared formando este tubo polínico que recorre todo el estilo, y tiene que llegar a cada óvulo que está dentro del ovario. Acá está representado uno solo, pero habrán visto que puede haber muchos óvulos dentro de los ovarios según la especie. Y ese tubo polínico tiene que entrar por la micropila del óvulo para hacer la descarga de ese contenido en el saco embrionario. Los 2 gametos masculinos y el núcleo de la célula vegetativa viajan por la punta del tubo polínico. Ahí se va disponiendo, incluso el tubo polínico va formando tapones de calosa para que ese contenido no vuelva hacia atrás y se mantenga en la punta del tubo polínico para que no bien entre al óvulo, descargue los gametos masculinos. ¿Sí? Esta presencia de los carpelos en las angiospermas, bueno, tiene la novedad de que después estos carpelos van a formar la pared del fruto, ¿verdad? Esta porción del ovario, del pistilo, es la que luego de la fecundación va a formar el fruto que encierra la semilla de las angiospermas. Pero otra novedad importante de estos carpelos en las angiospermas es justamente este trayecto que definen de la entrada del tubo polínico. Porque si bien las plantas son organismos inmóviles, como
mencionábamos en las características de las plantas, ellas tienen muchas estrategias para regular su modo de reproducción, ¿sí? Y de dirigir qué granos de polen van a fecundar efectivamente ese saco embrionario. Y entonces, en este tejido esporofítico del pistilo, es que las angiospermas han establecido una serie de barreras de incompatibilidad en las flores, tanto a nivel del estilo como del estigma, como del estilo de la flor, ¿sí? Y entonces, desde que el grano de polen cae en el estigma, ahí ya puede haber un reconocimiento de los granos de polen y aceptación o rechazo para el crecimiento del tubo polínico, o también pueden comenzar a desarrollarse los tubos polínicos y ahí darse esas reacciones de incompatibilidad, ¿sí? De habilitación o rechazo del crecimiento del tubo polínico. ¿Sí? Y eso tiene bases genéticas que están dadas por alelos de incompatibilidad genética. Así que estos carpelos, esta novedad evolutiva de las angiospermas, ¿no? que a veces se simplifican con que protegen las semillas o las semillas están desnudas. Es mucho más que protección. Es mucho más que protección. Tiene que ver con la implantación de estas barreras de incompatibilidad, tiene que ver con la aparición del fruto también como estructura de dispersión y de las semillas, ¿no? Bien, entonces, el tubo polínico va a entrar por la micrópila del óvulo y se va a encontrar con las dos sinérgidas y la ósfera, no viene ahí en la entrada a la micrópila, son las primeras células que están, y la célula media al centro y las antecodales en el otro polo. El tubo polínico entra por una de las sinérgidas, ahí descarga su contenido y esos dos gametos, uno se va a dirigir a la ósfera para que ocurra la fecundación y formación del cigoto, y el otro se va a trasladar al núcleo de la célula media y se va a unir con la célula media para formar la célula endospermatógena, o sea, la primera célula que va a dar origen a ese tejido nutricio que es el endosperma, ¿sí? Y fíjense los niveles de ploidía de estas estructuras, ¿no? Gameto masculino con la ósfera, ahí tenemos dos células haploides, ¿no? El cigoto es una célula diploide, ¿verdad? Es la primera célula de la generación esporofítica. Pero a nivel de la otra fecundación, de la doble fecundación, la célula media es diploide, ¿se acuerdan? Más el gameto masculino haploide, esa célula endospermogénica es triploide. Y esa es otra característica de las angiospermas, de tener un tejido nutricio con un nivel de ploidía triploide. Esa célula endospermogénica lo que hace es dividirse mitóticamente, ¿verdad? Generar una masa de tejido, un buen número de células que luego se cargan de reservas, fundamentalmente almidón, pero hay también proteínas y lípidos, que son las que van a nutrir al embrión en su desarrollo, durante su desarrollo dentro de la semilla o en las primeras etapas de la germinación del embrión, ¿verdad? Y el cigoto va a tener esa serie de divisiones para formar ese esporofito joven, que es el embrión, que en el caso de las angiospermas queda albergado y cubierto por la semilla. La semilla, o sea, la testa de la semilla, esta deriva de los tegumentos del óvulo, ¿sí? Y ahí esa testa de la semilla puede seguir distintas vías de formación a partir de los tegumentos, pueden participar los dos tegumentos o uno solo de ellos, o incluso alguna parte de los tegumentos. Piensen que los tegumentos del óvulo son hojas modificadas, o sea que van a tener una epidermis adaxial, otra abaxial, y el mesófilo en el medio. Y el destino que siga cada una de esas regiones es variable según la especie. Pero lo que suele acontecer es que estas cubiertas de las semillas son muy resistentes, ¿verdad? Son duras, regulan el intercambio de gases y de agua con el medio, son duras y le dan protección mecánica a ese contenido tan valioso que llevan en su interior. Entonces lo que suelen aparecer son esclereidas, células fuertes que le dan dureza a esos tegumentos para proteger el contenido que es embrión y endosperma, ¿sí? Y eso es la estructura seminaria. Y esas semillas, que son derivadas de los óvulos, van a quedar cubiertas en un fruto, ¿verdad? En un fruto
que deriva de la porción del ovario del el pistilo. ¿Sí? Las paredes carpelares van a seguir, una vez que ocurre la fecundación dentro del megasporangio del óvulo, van a seguir una serie de procesos de desarrollo para formar la pared del fruto, que en este caso, esta especie que hemos estado mirando en las imágenes, es la colza, que ahora la pueden, si han salido al campo, habrán visto esos campos amarillos, justamente estos de colza, una especie que se utiliza para extraer aceite de las semillas, aceite que está en ese embrión, ahí adentro de cada una de estas semillas, están todas rellenas de embrión. El embrión en realidad cuando se desarrolla dentro de la semilla consume todo el endosperma y todas las reservas las guarda en el propio embrión, en los cotiledones. Y estas reservas en este caso son muchos aceites y de ahí se extrae el aceite de colza, ¿verdad? En el caso de la colza, el fruto que se forma, que ahí en la imagen no está totalmente madura, pero es un fruto seco, pero bueno, estamos acostumbrados a ver una enorme cantidad de frutos y diversos, ¿verdad? Con paredes secas o carnosas, de acuerdo al tipo de fruto. Y eso todo es derivado de la pared del ovario. Obviamente, acá vemos una serie de especies de frutos y semillas que estamos habitualmente acostumbrados a consumir, porque los frutos y las semillas de las angiospermas son la base de la alimentación del hombre y de los animales que cría. Así que las angiospermas son bien importantes económicamente justamente por estas estructuras producidas en sus flores. Y el fin de este ciclo biológico es que las especies se perpetúen, ¿verdad?, en el tiempo y en el espacio. Esta semilla contenida en los frutos es la unidad de dispersión de las angiospermas, son las estructuras capaces de alejarse de la planta madre, colonizar nuevos ambientes y mantenerlas en el tiempo, pero también en el espacio, ¿verdad? Esto de colonizar nuevos ambientes. Así que es importante también que nos habituemos a ver la reproducción de las plantas con la cabeza de las plantas, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos este fin productivo de la utilidad que le damos a los frutos y a las semillas de las plantas, pero la reproducción en las plantas es la forma de perpetuación de las especies en la naturaleza. Después nosotros utilizamos sus órganos para otros fines, ¿verdad? Bien, y entonces, resumiendo lo que hemos analizado en la clase de hoy, para sintetizar qué es lo que caracteriza el ciclo biológico de las angiospermas, vimos que son plantas heterosporadas, ¿verdad? Que tienen dos tipos de esporas, microesporas y megasporas. Este esporofito, que es la generación dominante, ¿verdad? La generación diploide, es la que lleva los microesporangios y megasporangios productores de estos dos tipos de esporas. El megasporangio es el óvulo, y la megáspora se forma ahí adentro y queda retenida dentro del megasporangio, ¿verdad? Y nunca se libera. Es tal así que no se libera que el gametofito femenino también se desarrolla dentro del megasporangio, del óvulo, y no lo vemos. Y eso es lo que nos dificulta reconocer la generación gametofítica en las plantas con flores, ¿verdad? Queda retenido dentro del megasporangio del óvulo, está formado por esas 7 células, y depende nutricionalmente del esporofito, o sea, no es un grupo de células autótrofas, sino que depende nutricionalmente del esporofito. Los microesporangios son los sacos polínicos, ¿sí? Y las micrósporas se forman dentro de esos sacos polínicos, y el gametofito masculino también se forma dentro del microesporangio, de los sacos polínicos. Pero el gametofito masculino sí es liberado. Ese sí lo podemos ver. Es pequeño, difícil de conceptualizar como una generación, ¿verdad? Porque pretendemos ver un individuo, pero esas 3 células son gametofito masculino. Adaptado para transportar los gametos o la célula generativa precursora de estos gametos. Y la gran novedad evolutiva de las angiospermas es la doble fecundación, ¿verdad? Esos 2 gametos masculinos que efectivamente pueden
tienen su rol en la fecundación, uno fecundando la ósfera para formar el cigoto y el otro fecundando la célula media para formar la primera célula del endosperma. Y con la aparición de los carpelos en las angiospermas, estos carpelos forman el fruto a nivel del ovario y también asientan todas esas barreras de reconocimiento, reacciones de reconocimiento entre el polen y los tejidos esporófitos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran que repita? ¿Quieran comentar? Les dejo lo vieron en esa última diapositiva, este tema en el curso de botánica de Facultad de Agronomía está en 4 videos cortitos de media hora, por si quieren ver algún detalle o repasar algún concepto, esos videos están disponibles, entonces capaz que esto que fue capaz que un poco rápido y demasiado contenido para una sola clase, lo pueden ver espaciado. También les cuento que doy un curso de biología reproductiva de angiospermas en el posgrado de ciencias agrarias, que también lo pueden tomar como curso optativo, en este caso sería un electivo entre servicios, si quieren conocer más de la biología reproductiva de las angiospermas, y bueno, y quedo a las órdenes, ahí está el mail por cualquier consulta o duda o inquietud que tengan. ¿Sí? Bueno, gracias.